Invocamos tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaré. En esta mañana, hermanos, ¿estamos contentos? Dios está aquí. Lo más precioso, lo más importante es que Dios está aquí llenando este lugar. ¿No se goza? Yo vengo temblando, mis hermanos, vengo temblando de saber que estamos en la presencia de un Dios vivo. Él está aquí, gócese, porque Él está aquí. Gloria al Señor. En esta mañana, hermanos, yo creo que estamos en un mismo sentir el hermano y yo, porque todo lo que estuvo diciendo, dije, ya dijo la predicación. Pensé, Dios está hablando. Desde un principio Dios ya estaba hablando a nuestras vidas. Dije yo, qué hermoso eres, Señor, porque yo le dije, respalda tu palabra, Señor. Que seas tú el que va a hablar, no yo. Y así lo he visto yo, porque muchas palabras que dijo el hermano, así Dios me las dio. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. El mensaje que Dios me dio para esta mañana, hermanos, se llama sencillamente: esforzaos y animaos, no temáis. ¿Qué le parece? ¿No es lo que hemos estado escuchando? Esfuérzate, anímate y no tengas temor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Gloria al Señor. Me indican con un amén cuando lo tengan listo. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Amén. Vamos a leerlo todos al unísono. Dice así, poniéndonos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Dice así, 7 y 8, dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Alabamos y bendecimos tu precioso nombre, Señor, porque tú, solo tú, Señor, eres digno de ser alabado, de ser adorado, de ser exaltado. Levantamos tu nombre en esta hora, Señor, reconociéndote como el Dios Todopoderoso. Para ti no hay imposible, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros que estamos en este lugar, no porque seamos dignos. Reconocemos, Señor, que es por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, quien nos hace aceptos delante de ti. Gracias, oh Cordero inmolado, por tu sangre preciosa derramada en la cruz, la cual nos hace aceptos delante del Padre. Gracias. Gracias, amado de mi alma. Gracias. Abre, Señor, nuestros corazones en esta hora, para que no sea, Señor, solamente una palabra que se escucha, Señor, sino que sea una palabra que convence, que toca mentes y corazones, Señor. Palabra que tiene poder para transformar, porque es tuya, Señor, es tu palabra que tú preparaste para esta mañana, para los que estamos aquí y los que han de escuchar este mensaje. Te damos gracias, Señor, aquí está mi vida.
Úsala para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Permite, Padre, que tu sierva hable con todo de nuevo tu palabra mientras tú, Señor, extiendes tu mano de poder, haciendo prodigios y milagros en este lugar, Padre, en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te adoramos, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Bendecimos tu nombre, Señor. Esforzaos y animaos, no temáis. Te dice hoy a ti, a ti, a ti, a mí, nos dice el Señor. No te preocupes, solamente esfuérzate. Si nosotros recordamos esas palabras, las dijo Dios a Josué, allá en el libro de Josué 1:9 le dice: solamente te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo estaré contigo todos los días. Eso es lo que Dios nos pide, hermanos, que nos esforcemos, que nos animemos, que seamos valientes y no tengamos miedo, porque el Todopoderoso, el Santo de Israel, está con nosotros, está contigo donde quiera que vayas. Estamos viviendo tiempos verdaderamente difíciles, tiempos en que la maldad se ha multiplicado grandemente. Mucha gente dice, bueno, pero es que en todos los tiempos ha habido maldad. Sí, y bastante, o sea, grandes maldades en todos los tiempos, pero yo creo, hermanos, y no me dejará mentir, que en estos tiempos se ha multiplicado grandemente la maldad. Y esto, hermanos, es nada más ni nada menos que la palabra profética cumpliéndose en estos tiempos. Si nosotros vamos a Mateo 24:12, encontramos que Jesús estaba con sus discípulos. Mateo 24:12 dice que los discípulos se acercaron a él y le hicieron una pregunta. Le dicen acerca de Mateo 24:12. El título de este pasaje, hermanos, dice señales antes del fin. Se dice que no va a haber señales, o sea, no que no vaya a haber señales, sino que nadie sabe el tiempo. Nosotros podemos ver señales cumpliéndose, señales que la Biblia dice que va a pasar antes del fin. Y con esto que estoy hablando no quiero que nadie se asuste. Dice señales antes del fin, dice, y vamos a leer a partir del 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Jesús había hablado acerca de la destrucción del templo, y los discípulos se acercan. Tenían la inquietud de saber cuándo iban a pasar estas cosas, y le dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y muchos serán engañados. Y si nos pasamos, hermanos, hasta el versículo 12, mire lo que dice Jesús. Les dice: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está pasando ahorita, hermanos. El amor de muchos se ha enfriado. Y qué triste, porque eso, hermanos, ha traído como resultado tanta violencia, se me viene a la mente el bullying que están sufriendo los niños, jóvenes que por causa del bullying se suicidan. Cosa tan tremenda, hermanos. Violencia,
temor a lo porvenir, inseguridad, injusticia. Se oye hablar de tanta injusticia que se cometen con personas justas, con personas inocentes. Y lo último que a lo mejor yo ya me quedé atrás de las noticias, pero lo último que escuchaba yo y que escuchábamos todos acerca de qué irá a pasar con nosotros o con el mundo con el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿No es cierto? Que trajo temor a nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con las guerras? Estamos tan cerca de Estados Unidos y decíamos, pues, ¿qué viene? ¿Qué hay en nuestro porvenir? Hoy, hermanos, Dios nos habla a través del rey Ezequías. Y para saber de qué estamos hablando, hermanos, es muy importante saber quién era el rey Ezequías. Si nosotros vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, dice así, capítulo 18 de versículos del 3 al 7, habla de quién era el rey Ezequías. Dice, hizo lo recto, y primero antes de este versículo dice que era una persona joven, dice que tenía 25 años, era una persona realmente muy joven, hermanos, pero dice en el versículo 3, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Ese es el rey Ezequías, un hombre que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Quitó todos los altares que no alababan a Dios, que no bendecían a Dios, sino a imágenes hechas por mano de hombre. Y Ezequías, en obediencia a lo que Dios designa, él quitó todo aquello, fue obediente, agradó a Dios. Quita todo lo que desagrada a Dios y restablece el culto del templo, que ahora es un culto dedicado solamente a nuestro Dios y Salvador, logrando así Ezequías un avivamiento en el pueblo de Dios, lo que nos deja como enseñanza, hermanos, de que la obediencia siempre va a traer victoria. Si nosotros obedecemos, Dios va a hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer la parte humana, obedecer a los preceptos de Dios, a lo que Dios ha designado para nuestra vida. Y eso va a traer victoria a nuestra vida. Y por consiguiente, hermanos, la desobediencia trae derrota. Si seguimos leyendo ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 32, del 1 al 8, me regreso, dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, o sea, está hablando de después de lo que hizo Ezequías, de quitar los lugares altos y de obedecer a Dios en todo, en cuanto su vida, en cuanto a gobernar al pueblo de Dios. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Hermanos, el obedecer a Dios no implica que no van a venir cosas malas a nuestra vida.
van a venir pruebas. No estamos exentos de que vengan cosas que no nos agradan, cosas adversas a nuestra vida van a venir. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas, conquistar el pueblo de Dios. Dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Él supo que el mal venía y no se quedó con los brazos cruzados esperando o tomando las armas para hacerle frente al rey que venía en contra de ellos, sino que sabía que había que hacer algo, hermanos. Nosotros siempre hay algo que tenemos que hacer para que la bendición que viene persiguiéndonos nos alcance. Dice: entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Empezaron a cortar todo lo que fuera a ayudar al rey de Asiria, de los asirios, para que no pudieran llegar hasta ellos o llegaran debilitados. Dice en el 5: después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos. Se pusieron a trabajar, se pusieron a prepararse para recibirlos. Hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudo. Ellos estaban preparados, hermanos. Pero gran sorpresa nos vamos a dar nosotros cuando veamos qué pasó. Dice en el versículo 6: puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos. Habló al corazón de ellos. En esta mañana Dios está hablando a tu corazón, a mi corazón. Yo le pedí al Señor: Señor, abre el corazón de quienes van a escuchar tu palabra, para que esa palabra dé el fruto que tú esperas. Ezequías habló al corazón del pueblo y les dijo lo que leímos hace un momento: esforzaos y animaos. Esto nos habla, hermanos, de que imagine cómo estaba el pueblo. Ellos habían escuchado que el rey de los asirios había derrotado, había conquistado muchas naciones. Imagínese cómo estaba el pueblo de Dios en aquel momento. Mas sin embargo, Ezequías conocía quién era su Dios. Él conocía que él había hecho conforme a la voluntad de Dios para gobernar aquel pueblo. Y dice que les dice: esforzaos y animaos, no teman, no tengan miedo al rey de Asiria. Dios te dice ahorita: anímate, no tengas miedo al enemigo que viene a querer matar, querer robar, querer destruir lo que Dios te ha dado. Las bendiciones de Dios Él te las dio y nadie te las puede quitar.
Dice, no tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Yo me gozo, hermanos, porque aunque nosotros no podamos ver cuántos están de nuestro lado, ahí están, porque Dios ha traído ángeles, ha traído su ejército con nosotros, del lado de nosotros, para darnos la victoria. Por eso les dice, no tengan miedo, porque más son con nosotros que con ellos. Y les dice, con ellos está el brazo de hombre de carne, mas con nosotros está Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el Santo de Israel, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y sucedió algo. Ezequías habló al corazón de la gente, al corazón del pueblo. ¿Y qué sucede? Dios había abierto el corazón de aquellas gentes y vino algo muy hermoso a sus corazones. Dice, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El pueblo tuvo confianza porque Ezequías estaba hablando lo que Dios le había dicho. Yo voy a estar contigo, esfuérzate. Dios se lo dijo a Josué y se lo ha dicho a todo varón, toda mujer que le busca y que le obedece. No tengas miedo, no temas, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Y Dios también le dijo, solamente que no se aparten las palabras de la ley. Las palabras de este libro que no se aparten de tu corazón. Viendo Ezequías que Sennacherib venía con la intención de conquistar al pueblo de Dios, vemos que los reunió y hubo una respuesta. Mira, Dios le dijo a José que te mando que te esfuerces y seas valiente, o sea, no temas. Eso es lo que nos está diciendo Dios en esta hora. Te mando, no hay opción. Dios nos da una orden de que nos esforcemos, que no tengamos miedo, que no estemos temerosos de lo que el mundo nos pueda hacer. Es promesa de Dios para quienes le buscamos y obedecemos. Recordemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Él estuvo con su pueblo y ha estado con su pueblo, hermanos, en las victorias ha sido porque el pueblo obedeció. Pero cuando el pueblo desobedeció, vino derrota sobre de ellos. Nosotros somos hijos de Dios, sí, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. No temamos ante lo que el mundo nos presenta. ¿Qué te está presentando el mundo ahorita? ¿Cuál es tu temor? ¿Enfermedad? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿La situación financiera? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu miedo? No temas, porque Dios promete que está contigo y te va a sacar de ahí. Así como te estás sintiendo, como venías tú entrando a este templo, Dios quiere que salgas una persona transformada, cambiada, alentada, animada, porque Él está contigo, Él está conmigo. Solamente, hermanos, que confiemos en Él y no en nuestras fuerzas, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo sé que yo sí lo puedo hacer. Oía yo un canto que digo yo, ay, Señor, perdóname, porque muchas veces entonamos cantos que dicen cosas que
no son reales. Dice un cantante, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Con mis fuerzas yo no puedo hacer nada. Yo le digo a Dios, dame ese monte, Señor, y con las fuerzas que tú me vas a dar, yo lo he de tomar. Porque así es, hermanos, sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Ya lo dijo Cristo, alejados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando venimos a Él, hermanos, todo es posible, porque la batalla que tú puedas tener, decir tener, no es tuya, sino es de Dios. Esa batalla que tú estás peleando, que tú estás luchando ahora, es de Dios. Aprendamos a delegarle a Dios todo lo que nos está preocupando, todo lo que nos está atemorizando. Entonces no es en nuestra fuerza, sino en que Jehová de los ejércitos peleará nuestras batallas, porque repito, no es mía la batalla, sino de Dios. Nuestro guerrero que se le como poderoso gigante delante de cada uno de nosotros a pelear esa batalla que te ha estado quitando la paz. Vamos detrás de Él. Si vamos al Salmo 34:7, hermanos, nos alienta a escuchar la palabra de Dios y hacerla nuestra. Dice, el ángel de Jehová, voy a leer desde el versículo 6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Su palabra, Dios mismo nos invita, nos anima diciendo, clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces, hermanos, nosotros lo escuchamos o lo leemos y decimos, sí, clamar a Dios y Él me va a contestar. Pero hay que hacerlo. No escucharlo y me gustó y se me olvidó, no. Hay que hacerlo, clamar a Dios, como decía el salmista en el versículo 6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Él lo experimentó. Nosotros también podemos experimentar, clamarle a Dios y que Él nos contesta. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, ya lo hemos experimentado. Hemos clamado a Dios y Él nos ha contestado. Dice, y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué es lo que te está angustiando ahora? ¿Qué es lo que te está robando la paz en esta hora? Clama a Él y Él te va a escuchar y te va a librar de todas tus angustias. Y luego en el versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. Pero no es de temer, de tenerle terror a Dios, no. Temor que implica respeto, temor que implica obediencia a Dios. Perdón. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace Dios? Los defiende. Qué hermoso es nuestro Dios. Su ángel está alrededor mío, alrededor tuyo. Si tú le obedeces, si tú le tienes respeto y te defiende. ¿No se goza de saber que
Él está presto para defendernos. No importa el problema, no importa la situación que nos está acabando. Él nos defiende, a ti y a mí. En el versículo 3 que leíamos de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 3 dice: tuvo consejo con sus príncipes y sus hombres valientes para empezar a hacer algo. Tenemos que tener consejo, buscar consejo de Dios, buscar consejo de, no sé, de alguien que, alguna persona sabia, el pastor, personas que nosotros que sabemos que Dios les ha dado sabiduría e inteligencia para dar consejo, para buscar estrategias, para salir libres de la batalla. Eso es lo que hizo, el rey Ezequías. Busquemos consejo para tomar las decisiones correctas. Cobremos ánimo ante los retos que la vida pone frente a ti, a nosotros. Ese reto, llámese como se llame, tú le pones nombre porque tú sabes qué es lo que está pasando en tu vida. Cobra ánimo. Esa crisis financiera, no podrá el dueño del oro y la plata hacer algo en esa crisis financiera que tienes o que tengo, porque yo creo que todos tenemos algo de eso. Tenemos que confiar en que Dios nos va a sacar en victoria. ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué es lo que te han dicho los médicos? Que Dios no pueda pelear por ti y defenderte de esa enfermedad. ¿Problemas familiares? ¿Acaso Dios no podrá traer paz? ¿Acaso Dios no podrá limar asperezas en esos problemas familiares? Si nosotros le traemos nuestros problemas, nuestras situaciones delante de Él, Él inmediatamente, hermanos, va a levantarse a pelear por nuestras batallas, va a defendernos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si yo le obedezco, si yo respeto a Dios, Él me va a defender, porque Él no miente, hermanos. Nuestro Dios es veraz, no miente nunca. Si Él lo dijo, Él lo hará. Solamente tengo que creerlo, solamente tienes que creerlo. Cobremos ánimo sabiendo que contamos con el único Dios todopoderoso y que ha vencido al mundo. Cristo vino, hermanos, para dar la vida por ti, por mí. Y no se quedó en la cruz. La palabra de Dios dice que Él resucitó al tercer día, y no solamente lo dice, nosotros lo creemos. Por fe creemos que Él resucitó, y que si Él resucitó, nosotros vivimos y viviremos mañana. Esa es nuestra confianza, que nuestro Dios ha vencido al mundo. Solo hay que confiar en que Él lo hace, hermanos. Si nosotros vamos a Proverbios 3:5, hay otra palabra que nos alienta. Proverbios 3:5 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, ¿qué quiere decir? Confía en Jehová, cree en Él, ten fe en que Él lo puede hacer y no en que tú lo vas a hacer. No, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Por más prudentes que seamos, hermanos, no lo vamos a lograr si no estamos confiando en que Dios es el que va a hacer las cosas, en que Dios es el que nos va a librar de la batalla. Fíate en Jehová, ¿de qué dice? De todo tu corazón. O sea, no nada más de los labios hacia afuera, decir yo confío en Jehová, yo tengo fe en que lo va a hacer. No, dice de todo tu corazón. Fíate en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 7, ahí mismo hay un versículo que muchos hemos escuchado a lo largo de los tiempos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Queremos que Dios se levante a pelear nuestras batallas? Yo creo que todos queremos. ¿Por qué? Porque en Él tenemos la victoria. En Él no va a haber derrota. Si Él se levanta como poderoso gigante a pelear tu batalla y mi batalla, tenemos asegurada la victoria. El versículo 7, lo repito, dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que nos equivocamos. Muchas veces somos tercos y decimos, no, es que las cosas son así porque yo digo. O sea, queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Pero la palabra de Dios nos anima, dice, no seas sabio, en tu propia opinión, sino que, ¿qué dice? Teme a Jehová, o sea, respétalo, obedece a Jehová y apártate ¿de qué? Del mal. Porque si estamos haciendo mal, hermanos, Dios no se va a levantar a pelear nuestra batalla. Porque su palabra dice claramente, Él lo dice, que el que no es con Él, ¿qué dice? Es contra Él. Si estamos haciendo mal, estamos contra Dios. Y será imposible, hermanos, que Él se levante a pelear nuestra batalla. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos el consejo de Dios, busquemos la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas. Salmo 33, 20 nos habla de algo que todos queremos, hermanos. Salmo 33, 20. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nuestra alma tiene que esperar a Dios, tiene que esperar en Dios. Decía el salmista, nuestra alma espera en Jehová, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Él es escudo alrededor nuestro. Qué hermoso, hermanos. Los guerreros salían a la batalla con un escudo al frente. Pero miren lo que es Dios. Dice la palabra que Él es escudo alrededor nuestro. Nos defiende por todos lados. Estamos asegurando la victoria con Él.
Dice, Él es escudo alrededor nuestro, nuestra gloria, y quien levanta nuestra cabeza en señal de victoria. No nos gozamos, hermanos, de saber que Él está dispuesto. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. En el versículo 8, la última parte, leímos hace un ratito, estamos hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Leíamos que dice que el pueblo confió en las palabras de Ezequías. Lo que nos habla, hermanos, de que en ellos vino paz, vino tranquilidad de saber, de escuchar lo que Ezequías les había dicho. No teman porque Dios está con nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Había intranquilidad, había miedo, sin embargo nos habla de que hubo en ellos paz, seguridad, tranquilidad. Imagine usted, qué diferente sería nuestra vida si nosotros escucháramos y atendiéramos más a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Qué diferente sería si nosotros le pusiéramos más atención escuchando la voz de Dios en lugar de escuchar la voz del mundo, en lugar de escuchar tanto. Sí es bueno saber, estar enterado de las noticias del mundo, de lo que pasa alrededor nuestro, pero no para atemorizarnos, no para estar ahí inseguros, desconfiados. Proverbios 1:33 dice así, perdón. Gloria al Señor. 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No está claro, más claro que el agua más clara, hermanos, cuando dice Dios, al que me ¿qué? Al que me oyere habitará confiadamente. ¿Por qué voy a habitar confiadamente? Porque estoy recibiendo la palabra de Dios y asimilándola y tomándola para mí, haciéndola mía. Que si yo tengo problemas se los voy a dejar a Dios, porque de Él es la lucha, de Él es la batalla. Yo solamente tengo que estar dispuesta a obedecerle, a respetarle y a escuchar su voz. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y no solamente va a habitar confiadamente, sino sigue diciendo, y vivirá como tranquilo, sin temor del mal. Cosas malas podrán venir a nuestra vida, porque estamos en el mundo, hermanos. Pueden venir cosas malas, pero no nos van a derrumbar, no nos van a separar de Dios, del amor de Dios. Recuerde usted que nosotros no somos de aquí. Nuestra nacionalidad verdadera, aquí nos llamamos mexicanos, pero nuestra nacionalidad verdadera está en el cielo con Dios. Gloria a Dios. Esa es nuestra nacionalidad verdadera. Y así es que yo aquí puedo tener la seguridad de que voy a vivir tranquilo
sin temor al mal. Si el mal viene y yo estoy preparada, yo me voy a ir con el Señor. Si el día malo viene, pero yo me puse las armas que Dios tiene para nosotros, yo voy a ir con Él si estoy preparada. Podemos vivir confiadamente y sin temor. Pero esto va a ser solamente como resultado de haber escuchado la voz de Dios, de haber leído a Dios y creído a Dios. Un ejemplo claro, tenemos muchos ejemplos, hermanos, pero como muestra, para muestra, como se dice, un botón. Hay en la Biblia muchos ejemplos, pero en Lucas 18, 35, 42, la palabra de Dios nos da un ejemplo de alguien que no escuchó lo que la multitud les decía. Vamos a Lucas, capítulo 18. Y vamos a ver un pasaje. Al ver el título, todos vamos a saber de qué se trata. Lucas 18, versículos 35 al 42. Igual y no tenemos que leerlo todo, pero les decía que al ver el título, sabemos de qué nos está hablando. Lucas 18, del 35 al 42. El título de esta parábola, el título de este pasaje 35 al 42 es: un ciego de Jericó recibe la vista. Este pasaje habla de que Jesús iba pasando por ahí, por Jericó, y dice que iba, como siempre, iba una multitud detrás de él, y que por ahí estaba un ciego sentado a la orilla del camino, y dice que cuando él escuchó el ruido que hacía la multitud, que preguntó: ¿qué es lo que está pasando? Y alguien le comenta: fíjate que es Jesús que está pasando por aquí en este momento. Él ya había escuchado hablar de Jesús, sabía que hacía grandes milagros, y dice que empezó a gritar desde aquel momento: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que hacía aquel ciego, hermanos, es llamar la atención de Jesús. Empezó a orar, empezó a gritar, empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía: no estés molestando, cállate. Y entre más le decían cállate, ¿qué hacía él? Él seguía, él había creído que él podía recibir el milagro y seguía gritando, seguía clamando a Jesús. Y seguía clamando a Jesús cuantas veces le decían cállate. Él no escuchó, no porque no lo haya escuchado, sino no puso atención a aquellos que lo callaban, al mundo que estaba tratando de impedir que él recibiera su milagro. En un momento Jesús escucha y lo manda a llamar, y ya le dice la multitud: ándale, que te está hablando. Y él se acerca y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas que te haga? Y él le dice inmediatamente: Señor, que recobre la vista, dame la vista. Dice la palabra que en aquel momento
él pudo ver. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué hubiera pasado si aquel ciego, atemorizado porque la multitud le gritaba cállate, si aquel ciego hubiera atendido a aquella petición de la gente, aquellos gritos que le decían cállate? ¿Qué hubiera pasado si él lo hubiera atendido en lugar de ir tras su propósito? Pues yo me imagino, obvio, que no hubiera recibido su milagro, porque no hubiera tenido la oportunidad de que Jesús le hiciera la pregunta. Jesús iba pasando por ahí, dice. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa qué me está diciendo el mundo, que las finanzas, que las enfermedades, que las guerras. Hermanos, sí estamos enterados, es necesario, pero no te sofoques por lo que estás escuchando. No tengas miedo, porque para Dios no hay imposibles. Clamemos a Dios como lo hizo aquel hombre y como lo hicieron muchos otros clamando a Dios por el milagro. Si a ellos los escuchó Dios, ¿no te escuchará a ti, a ti, a ti, a ti? Claro que sí, porque nuestro Dios no dejó de ser Dios en aquel momento. La palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Clama a Él, no tengas miedo. Él te invita, Él nos anima, clama a mí y yo te responderé. Probémoslo. Vamos probándolo, clamando a Él y vamos a ver cómo Él respalda su palabra, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer, hermanos. Si tú clamas a Él, Él te va a responder. Si volvemos a Segunda de Crónicas 32, del 9 al 15. Segunda de Crónicas 32, hay veces que tengo marcado lo que voy a leer, más ahora no, hermanos, me he tardado un poquito. Segunda de Crónicas, capítulo 32, y vamos a leer rápidamente los versículos del 9 al 15, dice, para saber qué es lo que sucedió y qué es lo que nos espera a nosotros si nosotros creemos y tomamos la palabra para nosotros. Dice, después de esto, después de que Ezequías anima al pueblo, dice, después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? En forma de burla, hermanos, el rey Sennacherib les dice, ¿en quién estás confiando? Dice, así lo ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confían vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿Cómo se te ocurre venir a resistirnos a nosotros que hemos ganado tantas batallas? ¿En quién estás confiando? ¿En quién has puesto tu confianza? Dice, no os engañe Ezequías, le dice al pueblo el rey Sennacherib, no crean lo que Ezequías les está diciendo, no los engañe para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Este rey, hermanos,
se había enfrentado a muchas naciones en las cuales él había salido victorioso. Porque la diferencia, lo que no sabía este rey, hermanos, es que todas aquellas naciones con las que había peleado y había salido victorioso, era que aquellos pueblos, aquellas naciones, sus dioses eran dioses hechos por manos de hombre. Eran imágenes, eran ídolos que nada podían hacer por su pueblo. Y la diferencia es que este rey Sennacherib no tenía idea de con quién se estaba enfrentando. Gloria a Dios. Él creyó que iba a suceder lo mismo porque no conocía el poder de nuestro Dios, el Santo de Israel. Dice, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudieron salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Qué tremendo susto se llevó el rey Sennacherib cuando descubrió quién era el rey de cual hablaba Ezequías a su pueblo. Sennacherib mandó mensajes tratando de atemorizar al pueblo, tratando de robarles la paz. Cuando ya estaban en paz, cuando ya estaban tranquilos por lo que Ezequías había hablado a su corazón, viene a atemorizarlos, diciéndoles que todos los dioses de todas las naciones no pudieron contra él. La experiencia del rey Sennacherib, hermanos, había sido tan diferente, ya que los dioses de las naciones contra las que había luchado eran, repito, imágenes hechas por manos de hombres y que nada podían hacer para defender a sus pueblos. Pero lo que ignoraba este rey, hermanos, era que se enfrentaría contra un pueblo cuyo Dios era el poderoso de Israel. Poderoso en las batallas se le llama a nuestro Dios. Y mire que Él está listo. Cuando nosotros clamamos a Él, sigue diciendo Sennacherib en su amenaza. Ahora pues no os engañe Ezequías, estoy leyendo el versículo 15, dice, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Blasfemando contra el Dios Todopoderoso. Dice en el 16, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Dice, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén
como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombre. En el 20 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Cuando Ezequías, hermanos, escuchó y vio que mandó cartas atemorizando al pueblo, mire lo que hizo. Si nosotros vamos a Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Es muy importante, hermanos, conocer esto, porque Dios nos quiere librar de todo temor, pero nos quiere también enseñar a librar a otras personas que están en el engaño, que están confiando en dioses hechos por manos de hombre. Dice el 14: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Mire qué hermoso. Cuando Ezequías escucha cómo ya estaba el pueblo otra vez atemorizado, porque el rey Sennacherib mandó cartas para decirles que no iban a poder con él, que su Dios no iba a poder contra él. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Tomar el problema en nuestras manos y traérselo a Dios al altar. Dice, lo repito: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores después que las hubo leído, y subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib. Dígale: oye las palabras del enemigo que me tiene atemorizado. Dice que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron, porque eran imágenes, eran ídolos que nada podían hacer por su pueblo. En el 19 dice Ezequías, siguiendo su oración, dice: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos. Clamemos a Él para que nos salve de nuestras situaciones. Dice: te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Dígale así al enemigo, dígale así a su enfermedad, dígale así a su situación financiera: Señor, sálvame de esta situación, para que mis vecinos, para que mi familia, para que el mundo sepa que solo tú eres el Dios de toda la tierra. ¿Acaso no lo va a hacer Él? Claro que lo va a hacer, porque Él es Dios. Dice entonces Isaías, hijo de Amós,
envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Qué hermoso, hermanos. Dios le mandó un mensajero a Ezequías para decirle: todo lo que tú le dijiste a Dios, todo lo que tú le pediste a Dios, Él ya te lo escuchó. Y no nada más que lo escuchó, hermanos. Si nosotros nos vamos al versículo 32, dice: por tanto, mire lo que hizo Dios. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por a mí mismo, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Recuerdan que al principio leímos toda la preparación que hizo Ezequías y su pueblo, que levantaron muros y antemuros, cegaron las aguas para que el pueblo de Sennacherib, de Asiria, no tuvieran agua que tomar. Y nosotros podríamos pensar: pues qué padre, pues ellos hicieron esto y esto, por eso el rey no pudo con ellos. Mas sin embargo, mire qué precioso es Dios. No hubo necesidad de nada de aquella preparación que habían hecho ellos. Eso no quiere decir que nosotros no nos tenemos que preparar, tenemos que hacerlo, estar preparados para la batalla. Pero Dios tomó otra decisión. Él dijo: por tanto ellos han hablado mal de mí, no entrarán ni siquiera a la ciudad. Y fueron destruidos. El ángel de Jehová entró al campo de los asirios y los destruyó. Y dice la palabra que el rey Sennacherib se fue, huyó de aquel campo de batalla, huyó porque vio que no podía con Jehová de los ejércitos. No podía, huyó. Y dice que entró a su templo, el templo que él tenía, sus dioses de madera, de imágenes hechas por hombre. Dice que entró ahí y empezó a hablar con su Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Algo que ya había sido profetizado antes, que él iba a ser muerto por sus propios hijos. Dice que entraron sus hijos y ahí lo hirieron delante de su Dios y lo mataron. Qué tremendo, hermanos, cuando desobedecemos a Dios, cuando levantamos la voz contra nuestro Dios, viene derrota. Pero cuando obedecemos a Dios, viene la victoria. Hagamos lo que hizo Ezequías. Tomemos en nuestras manos en esta hora, hermanos, todo lo que nos turba, todo lo que nos tiene atemorizados, todo lo que no nos deja estar en paz. Tomémoslo en nuestras manos y en esta hora tráigalo al altar. Extiéndalo delante de Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Tomó las cartas amenazadoras y las puso en el altar. Las puso delante de Dios y oró a Dios. Toma, es tiempo. Toma ese problema que tienes. Toma esa enfermedad. No sé qué te habrán dicho los médicos. Tómalo en tus manos, eso que te dijeron. Toma esa situación económica que te tiene esclavizado y tráelo delante de Dios. Él, en esta hora, se va a levantar cuando tú lo extiendas delante de Él. Se va a levantar a pelear tu batalla. Se le va a levantar a luchar por esa victoria
victoria que te ha prometido. Ya no temas, no te atemorices, no te desanimes, tráelo a Dios, que Él tiene la victoria. ¿Quién dice, aquí estoy, Señor? Traigo mi batalla. Hoy es tiempo de traer todos nuestros miedos delante de Jehová. Traigamos a nuestros hijos. Si estamos preocupados por ellos, tráelo al altar. Si no está tu hijo, tráelo en tus manos, en tu corazón. Tráeselo al Señor. Traigamos a nuestras familias, nuestras finanzas, todo lo que nos está robando la paz. Confiemos en que Dios se levanta en este instante como poderoso gigante a pelear por todo lo que nos preocupa, por todo lo que nos inquieta, por todo lo que nos han dicho que viene mal contra nosotros. Deja que Dios tome tus batallas. Ven, extiéndelas delante de Él. Reconócelo. Su palabra dice: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Él es el Dios de los ejércitos, es el poderoso de Israel, el santo de Israel, que ya no quiere que vivas temeroso, ya no quiere que sigas cargando con todo ese peso que traes en tu espalda. Tráeselo a Él para que podamos salir libres en esta hora, confiando en que Él ya ha iniciado la batalla, porque Él conoce tus pensamientos. Él sabe de qué estás batallando tú. En esta hora Él sabe lo que tú quieres extenderle delante de Él, y tal vez por pena no lo haces. No mires si alguien te va a ver. Tú tráele y extiéndele tus necesidades, extiéndele tus problemas, porque Él tiene la victoria para ti y para mí en esta hora. El altar está abierto. No rechaces el llamado del Señor. Él te está llamando a que traigas esas cartas que te incomodan, eso que te está molestando, eso que te está doliendo. Tráeselo al Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te doy gracias, Señor, porque en esta mañana tú has hablado a tu pueblo. Tú nos has dicho: esforzaos, no tengan miedo, anímense, porque yo estoy con ustedes. Como dijiste a Josué, Señor, y a todos tus siervos, te mando, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas a lo que el mundo está dictando. No temas a las enfermedades. No temas a las situaciones financieras que están perturbando tu mente, tu vida. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos invitas a que traigamos todas las cosas que están inquietando
la paz, que las traigamos ante ti, las extendamos como lo hizo Ezequías, que extendió aquellas cartas que amenazaban al pueblo y tú le diste la victoria, Señor. Qué hermoso, Señor, porque ellos ni siquiera tuvieron que levantarse a luchar, porque tú detuviste a aquel ejército que venía contra tu pueblo. Los detuviste antes de entrar a la ciudad, los destruiste en su mismo campamento, mostrando que tú eres el poderoso de Israel, que las luchas, que las batallas, que los problemas, Señor, son tuyos y nosotros te los entregamos, que tú te haces cargo, Señor. Es un privilegio para nosotros, Señor, contar contigo. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, a prepararnos constantemente, Señor, escuchando tu voz, leyendo tu palabra, Señor, para que nuestro corazón abierto pueda captar lo que tú nos estás diciendo, Señor, y que no entristezcamos a tu Espíritu Santo. Aquí están nuestros problemas, Señor. Los extendemos delante de ti. Tú, Señor, que lees los pensamientos. Tal vez algunas personas no pasaron a traértelos, pero ahí en su lugar lo están haciendo, yo lo sé. Señor, muéstrale, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor, eres un Dios de bondad, eres un Dios de gran paciencia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar esa paz que tú nos das, paz verdadera, no como el mundo la da, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar que tú en esta hora te has levantado, Señor, porque nosotros hemos venido a alabar y bendecir tu nombre, y en ese momento, Señor, tú te has levantado como poderoso gigante a pelear nuestras luchas, a darnos la victoria, Señor, porque es promesa tuya y nosotros no hemos creído, Señor. Gracias, Señor. Sigue tocando mentes y corazones, Padre. Aumentanos la fe, Señor, por amor a tu nombre. Líbranos, Señor, de todo mal, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu precioso nombre, Padre. Gracias, Señor, te adoramos. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.